por ti. Nosotros sabemos, o si no lo saben, pues en el Polo Norte, pues generalmente hay oscuridad, ¿sí? La luz o el sol empieza desde finales de septiembre hasta mediados de marzo, es cuando empieza el sol. Y todo son 6 meses y 6 meses de oscuridad, ¿sí? Esto es en 6 meses no hay sol, no hay luz. Y la gente, bueno, pues se ha tenido que acostumbrar a vivir de esa manera. Nosotros también conocimos a una persona que estuvo viviendo mucho tiempo en Irlanda y nos decía que prácticamente 2 meses, solo 2 meses del año en Irlanda deja de llover. O sea, quiere decir que en 10 meses está lloviendo permanentemente, ¿no? Vemos cómo aquí el tiempo pues también representa algún elemento, alguna variable pues, en la actitud, en la conducta de las personas. Pero generalmente nosotros relacionamos la oscuridad con algo pues que no es muy agradable. Ujú. Y esa oscuridad también reposó sobre el pueblo de Israel muchos años reposó la oscuridad sobre ellos. Pasaron 400 años desde la profecía de Malaquías hasta que llegó Juan el Bautista. Ujú. Eh, Ahí fue un tiempo que se llamaron los años del silencio, porque Dios rompió toda comunicación con su pueblo. De tanto lo que había hecho el pueblo de Israel, que no hubo comunicación, Dios rompió su comunicación y no existió esa comunicación profética, hasta que llegó precisamente Juan el Bautista. Dios rompió repentinamente el silencio y llegó Juan el Bautista, que empezó a llamar al pueblo de Israel ¿a qué? Al arrepentimiento. Ujú. Y todo el mundo decía que Juan el Bautista era el ungido, pero él decía que no. Él decía que no. Tuvo que llegar el Hijo de Dios, la luz del mundo, Cristo, para que brillara precisamente esa luz y se acabara la oscuridad. Juan confesó que él no era la luz, sino que él era un testigo de la luz. Ujú. Ahí en Juan 1.8 dice, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y también vemos que aunque Dios empezó nuevamente esa relación profética con el pueblo de Israel, Juan el Bautista fue el encargado de preparar el camino para la llegada del Mesías. Ujú. Y también vemos que aparece otro Juan ahí, Juan, el discípulo amado de Jesús, que fue el que se encargó de preparar precisamente el evangelio que lleva su nombre. Y Juan estructuró su evangelio de tal manera que presentó pues, varios milagros de Jesús, pero la razón principal del evangelio de Juan fue mostrar de manera concluyente que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. Ese era el punto fundamental del Evangelio de Juan. Atraer a todo aquel que pudiera estudiar este Evangelio a la fe de Jesús. Atraerlo, pero con una, un concepto decisivo de que Jesús era Cristo, era el Hijo de Dios. Entonces, sabemos que todos los que creemos en Jesús, el Hijo de Dios, recibimos vida eterna. Uh-huh. Y vamos al Evangelio de Juan precisamente, vamos al capítulo 3. Vamos a estar repasando este Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3 y el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros sabemos que Jesús es la luz del mundo, y aquí nos dice su palabra, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice que no se pierda? Porque pues al no haber luz, al estar en la oscuridad, es más fácil que uno se pierda. Si no hay luz en un camino y hay dos caminos que elegir, pues
hay el 50% de probabilidades que se tome un buen camino y un 50% de que no se tome un buen camino. Ujú. Sin embargo, cuando hay la luz, está la luz, ¿sí? No hay motivo para perdernos. Ahora el fin de semana, no sé si vieron, hay pasó un accidente en Morelos con un joven americano que vino aquí a un evento, a Tepozotlán o Tepoztlán, ahí en Morelos. Y este joven, pues, joven tenía 26 años, era senderista americano, este, y pues después del evento que tuvieron, él decidió ir a recorrer el cerro, pero estuvo perdido creo que 3 o 4 días, no lo encontraron. Él alcanzó a mandar unos mensajes, ¿no? Unas fotos ahí en su celular donde estaba, y era un muchacho experto, era experto en senderos en Nepal, en la India, en Estados Unidos, pero aquí le agarró la noche y lo encontraron, pues después de 3 o 4 días lo encontraron ya muerto, ¿no? En la noche quiso seguir avanzando, se perdió y se cayó en una barranca. Entonces, pues aquí ahora sí que la oscuridad, a pesar de la experiencia que él tenía, pues no le ayudó para salir adelante, ¿no? Entonces, Cristo es la luz y cuando nosotros sabemos que creemos en Él, que tenemos esa luz que nos da su palabra, nosotros podemos confiar en que el camino que estamos siguiendo es el camino correcto. Dice también que nosotros recibimos vida eterna, porque estamos creyendo en Él y ya sabemos que tenemos esa vida eterna. Nosotros varias veces hemos dicho que no estamos trabajando por una vida aquí, si nosotros estamos trabajando para una vida eterna, una vida después de que el cuerpo ya no funcione, que es la vida eterna, y por eso hacemos tanto énfasis en las cosas que no se ven. Es mucho, muy importante entender que las cosas que no se ven son las cosas que verdaderamente sirven para construir una vida eterna. Cosas que no se ven, digo así a simple vista, como el orgullo, como la mentira, como el engaño, como la pobreza, la miseria, ¿sí? La falta de amor, la falta de fe, cosas que no se ven de primera instancia. Eso es lo que la palabra nos invita a conocer, lo que la palabra nos motiva a creer para que podamos nosotros estar trabajando en esa vida eterna. Cuando nosotros empezamos a desechar el orgullo de nuestra vida, cuando empezamos a desechar la falta de fe, cuando empezamos a tener fe, cuando empezamos a caminar y entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida, es cuando vamos verdaderamente mostrando que creemos en un Cristo, que creemos en un Dios y que por lo tanto nosotros estamos empezando a vivir una vida eterna. También en el siguiente versículo, en Juan 3:16, que es también un versículo muy conocido de todos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nos habla de creer en Jesucristo, porque Jesucristo es la luz, y si nosotros verdaderamente entendemos que Él es la luz y podemos comprender su palabra, podemos comprender que Él es el que alumbra, la palabra que alumbra el camino, como dice también uno de los salmos, nosotros podemos encontrar esa luz y no va a ser muy difícil que nos perdamos. Va a ser muy complicado que nosotros podamos perder la guía, la dirección, la luz del camino cuando estamos verdaderamente compenetrados y estamos entendiendo lo que es la palabra del Señor. Dice, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También en Juan capítulo 20, en los versículos 30 y 31 nos dice algo referente a lo mismo. Dice que Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nosotros también sabemos, y el discernimiento que nos ha dado el Espíritu Santo, llegamos a entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesús es Cristo. Y que en su nombre nosotros, al creer en su nombre, también vamos a tener vida eterna.
Nosotros sabemos también que donde iba Jesús, donde él iba, donde se presentaba, llegaba la luz y desaparecía la oscuridad, ¿no? La oscuridad no es otra cosa más que la ausencia de luz. Entonces, donde llegaba Jesús, transmitía, emitía esa luz y la oscuridad automáticamente se quitaba. Y tenemos ejemplos como el de Nicodemo, un erudito fariseo que vino a Jesús en la noche a consultarlo. Tenemos también el caso de una mujer condenada, una mujer samaritana, ¿sí? Con una muy mala reputación, que también cuando Jesús la conoció, le transformó la vida. ¿Por qué? Porque él se presentó como esa luz. Ella pudo encontrar la luz de ese camino precisamente para dejar toda su vida pasada. También vemos la luz que llegó en principio a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles de Jesús. ¿Sí? Hombres también que por sus limitaciones, por las características de cada uno, difíciles, se convirtieron en ¿qué? En sus discípulos. Vemos cómo Jesús habló de un nuevo nacimiento que era el prometer agua viva, como fue con la mujer samaritana, en respuesta a la fe, en respuesta a una fe, que todos nosotros, de alguna manera, tenemos esa fe. Pero es una fe que mientras no venga por medio del Espíritu Santo a través del conocimiento de Cristo, nuestra fe va a ser una fe débil o va a ser una esperanza. Nosotros cuando venimos al conocimiento de su palabra, empezamos a comprender lo que la palabra tiene para nosotros, lo que el propósito del Señor tiene en nuestra vida y empezamos a caminar en esa fe de que lo que estamos haciendo verdaderamente va de acuerdo con la voluntad del Padre, va de acuerdo con ese propósito que Él tiene para nuestra vida, para no hacernos nosotros a un lado y para encontrar siempre la luz, la dirección de lo que vamos, de lo que estamos haciendo. Y vemos cómo Jesús se identificó a sí mismo como qué, como la luz del mundo, como la puerta, como el camino, como la verdad, como la vida, pero también como la resurrección. Él se presentó también y algo que Jesús nos enseña de alguna manera es que Él siempre respaldó sus palabras con acciones. Jesús no se la pasaba hablando nada más. Él hablaba y actuaba. Y eso es parte precisamente también de la fe que nosotros debemos tener en Cristo. El hablar, pero también el que nuestras palabras tengan un respaldo con nuestras acciones. Que el ejemplo de nuestra vida dé testimonio de que verdaderamente creemos en un Cristo vivo. Sabemos también dentro de los milagros que hizo Jesús, que sanó a un hombre paralítico durante 38 años, que le dio vista a un ciego de nacimiento, y que trajo a Lázaro, un gran amigo de él, a la vida, después de 4 días de muerto. ¿Sí? Pero también vemos dentro de todo este proceso cuál fue la demostración más grande de Jesús. ¿Sí? La muerte en la cruz. Esa fue su demostración más clara del triunfo de la luz sobre la oscuridad. El triunfo en la cruz. Después de sufrir y pagar por nuestros pecados, Él finalmente resplandeció con la luz de la victoria. ¿Por qué? Porque 3 días después dio una clara demostración de lo que era su soberanía, su majestad al resucitar. Y es otra de las partes en las que vemos cómo todo este proceso de creer en Jesús no era nada más por los milagros que él hacía. ¿Sí? Dijimos que el pueblo de Israel pasó por un largo periodo de oscuridad. Jesús, la luz del mundo, vino a traer esa luz, vino a traer nueva vida para todos aquellos que empezaron a creer en Él. Y es lo que nosotros hoy en día estamos haciendo aquí. Nosotros estamos estudiando más de la palabra para creer más en Jesucristo, para que esa luz del Evangelio, esa luz de su palabra nos siga alumbrando el camino que nosotros recorremos todos los días y que está lleno de obstáculos. El camino para nadie es fácil, para nadie. El que piensa que su camino es fácil, pues yo creo que está cometiendo un error. El camino está lleno de obstáculos, pero a través de su palabra, a través de la gracia que Dios nos ha dado, a través de su misericordia, nosotros podemos ir sorteando todos esos obstáculos de tal manera que nuestro caminar vaya siendo un caminar
sobre la verdadera luz del Evangelio. ¿Sí? Vemos cómo esta demostración tan clara del triunfo de la luz sobre la oscuridad se refleja allí en Romanos 1:4, porque dice que Jesús se levantó y dejó una tumba vacía. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Nosotros vemos cómo cuando la luz de su palabra brilla entre nosotros, es cuando nosotros estamos presentando, no con palabras, sino presentando con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Cristo ha logrado transformar en la vida de cada uno de nosotros para poder alcanzar ese propósito que Dios tiene. A veces no es fácil, porque les digo, el camino está lleno de obstáculos, no es un camino liso, llano, es un camino lleno de obstáculos. Pero aún, y como les decía, les mencionaba este ejemplo, una persona versada, una persona experimentada, una persona preparada en ese tipo de actividades, finalmente en un lugar desconocido sucumbió y entregó su vida. En el caso de nosotros así es, nosotros vamos por un camino lleno de obstáculos, a veces obstáculos de las mismas personas que nos rodean. Pero Dios nos ha dado gracia sobreabundante, nos ha dado su misericordia para que nosotros podamos ir resolviendo todos esos cuestionamientos, podamos ir sorteando todos los obstáculos que se presentan a nuestro lado. Cuando la luz de Jesús brilla en nosotros, nosotros podemos compartir más las buenas nuevas, no solamente de lo que dice la palabra, las buenas nuevas de lo que ha sucedido en mi vida. Porque eso es lo que hay que compartir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. La gente pues lee, estudia y se da cuenta lo que Jesús, lo que Cristo hizo en la vida de todas estas personas, lo que Dios hizo en todas estas gentes, todos estos personajes de los que habla la Biblia. Pero nosotros tenemos que dar buenas nuevas del Evangelio acompañadas con el ejemplo de lo que Dios está haciendo en nuestra propia vida. Obviamente algunos van a rechazar el mensaje de la salvación, pero hay otros que no. Sin embargo, nosotros podemos saber que esos que rechazan el mensaje de la salvación es porque prefieren la oscuridad a la luz de la palabra. Allí en Juan 3:19, ahí adelantito dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? A nosotros nos ha llegado esa luz, a nosotros nos llegó la luz, nosotros cada día nos damos cuenta de las obras malas, ¿sí? De nuestras malas conductas, de nuestras malas actitudes, de nuestros malos pensamientos, de todo lo malo que había en nuestro corazón o que aún sigue permaneciendo. Y a través de ese milagro redentor de Cristo con la sangre que Él derramó por nosotros, se está lavando nuestro corazón día con día, está trabajando el Espíritu Santo en nosotros para ir desechando todo aquello que no sirve, todo aquello que no nos ayuda a tener una conducta, un comportamiento como el que Dios quiere que tengamos. Ese lavamiento por la sangre a través del Espíritu Santo es algo que nos va llegando poco a poco y nosotros vamos descubriendo porque es la misma luz de Cristo en nosotros. Vemos cómo cuando nosotros recibimos la luz, en Juan 9:25, dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aquí es cuando le estaban preguntando a Jesús que había sanado al ciego de nacimiento y le preguntan, oye, ¿este ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Él dijo, no lo sé. Dice, no lo sé, solo sé que va a haber para gloria de Dios. Y nosotros así muchas veces estábamos ciegos. Y ahora que vemos es para darle gloria al Señor de todo lo que hemos ido descubriendo, todo lo que hemos ido encontrando, pero sobre todo lo malo de nuestro corazón que hemos ido quitando. Todo aquello perverso, todo aquello insano, todo aquello débil de nuestra manera de ser que ha sido derribado, es precisamente porque Dios ha quitado la ceguera de nuestros ojos. Dios nos ha dado una nueva luz. Éramos pecadores y habíamos estado ciegos, pero ahora ya no lo somos.
Ya no estamos ciegos, ahora podemos ver la luz del Evangelio, podemos ver el caminar. Vemos cómo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nosotros podemos ver cómo Jesús estaba triste, estaba pues de alguna manera mm, también se sentía atribulado, porque él se iba y dejaría a sus discípulos. Aquí en este capítulo 17 encontramos algunos aspectos de la oración que Jesús hizo, porque él le pidió prácticamente cuatro cosas al Padre. Él le pidió que nos protegiera, uh-huh. Él le pidió que nos llenara con gozo, él pidió que nos uniéramos y también que nos santificáramos. Esas cuatro cosas es lo que Jesús pidió al Padre en este capítulo. Por eso, cuando nosotros sabemos que alguien ora por nosotros, pues nos anima. Pero qué mejor ánimo podemos tener de saber que Jesús ya oró por nosotros antes de ir a la muerte. Él oró por nosotros, oró delante del Padre antes de que fuera crucificado. Él se tomó el tiempo, no solamente por los discípulos, sino también dijo por todos los que habíamos de llegar después. Juan 17:20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por todos los que vamos a creer en Él, por el mensaje de ellos. ¿Sí? Entonces, todos los que creemos en el mensaje de Cristo, también fuimos incluidos dentro de la oración de Jesús. Por eso, muchas veces, cuando nosotros, oye, pues estamos orando por alguien, nos sentimos que alguien está orando por nosotros, nos sentimos fortalecidos y nos sentimos también animados. Pero más animados debemos sentirnos ahora que sabemos que Jesús antes de ir a la muerte estuvo orando por nosotros. Dejó una oración para todos nosotros. Vemos que el escenario que se presentó en ese momento pues era un escenario que no era muy agradable, a pesar de que era el Hijo de Dios. Estaba a 24 horas de que lo agarraran, de que lo arrestaran y que lo crucificaran. Y en Juan 17:1 dice, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí lo que vemos es que la obra de Jesús estaba casi terminada, estaba casi completa. El tiempo de su última humillación estaba ya cerca. Uh-huh. La muerte en la cruz. Pero vemos cómo Jesús ora en este capítulo, ora por la liberación. Jesús estaba con sus 11 discípulos, ¿sí? Uh-huh. Eran 11 discípulos. Uno pues ya lo había traicionado. Pero vemos también cómo él estaba orando para que Dios lo glorificara a él y de esa manera él también recibiría gloria. Jesús decía o dijo, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí es una combinación. Cuando nosotros estamos glorificando a Dios, ¿sí? También estamos glorificando a Cristo. Vemos cómo la humillación final de Jesús, que iba a ser su muerte en la cruz, lo iba a llevar también a una exaltación suprema. Allí en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso nosotros decimos que el nombre de Jesucristo, ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, porque está sobre todo nombre. No hay ningún nombre superior al de Cristo, ninguno. Y toda rodilla debe doblarse. Y ese va a ser
el evento final. Toda nación, todo pueblo se va a doblar, toda lengua va a proclamar su nombre. Dios iba a transformar el peor momento, el peor evento de la historia humana en un evento de gloria, en el triunfo más grande de todos, porque Jesús iba a ser glorificado. ¿Por qué? Por su obediencia a Dios. Él, a pesar de que era el Hijo de Dios, sabía que tenía que cumplir con ese mandato. Y a través de esa obediencia él iba a traer gloria a ¿quién? A su Padre. Ahora nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo estamos nosotros glorificando a Dios? Dios recibe gloria cuando somos obedientes. Es cuando glorificamos a Dios, cuando somos obedientes. Cuando nosotros no somos obedientes, no estamos glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque así vemos el proceso de Jesús, un proceso que él fue obediente, dice, hasta la muerte en la cruz. Él pudo glorificar al Padre. Y en esa obediencia nosotros muchas veces no estamos glorificando al Padre porque no somos obedientes. Filipenses 2:8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí hay un pasaje en Hebreos 10, en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10 dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo, sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad, así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Aquí vemos cómo la obediencia de Jesucristo, la obediencia lo llevó precisamente a glorificar al Padre. Nosotros estamos glorificando al Padre cuando somos obedientes. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer, que hay pues, muchos ejemplos, a veces la pereza, la flojera, la mentira, el engaño, eh, la falta de disciplina, muy necesaria ahorita, precisamente en este inicio de año, ¿no? Con tantas promesas que hacemos, el perseverar en la disciplina es lo que nos va a llevar precisamente a cumplir con esos objetivos o con esas promesas, con esas metas. Cuando nosotros no somos obedientes con la palabra, decimos que Dios no se mueve por emoción, Dios no se mueve tampoco por sentimiento, Dios se mueve por principios y los principios vienen en su palabra. Esos principios son los que nosotros estamos aprendiendo para precisamente caminar en esa senda de la luz, no tener oscuro nuestro camino y estar tropezando con los obstáculos cada vez más, sino tener la luz que nos da la palabra, encontrar el camino, la dirección y estar caminando con esa luz para no tropezar. Cuando nosotros caminamos en la luz, las cosas, aun y cuando se van presentando obstáculos, nosotros podemos irlos resolviendo y vamos viendo el cambio que va sucediendo en nuestra vida. Muchas veces las cosas que nos están pasando son cosas que tienen un propósito que vamos a poder ver más adelante. No es en el momento. Muchas veces lo que nos sucede de repente, las cosas que nos toman desprevenidos, provocan que nosotros también podamos pues mover nuestra fe, que podamos nosotros sufrir un cambio en nuestro comportamiento, pero sobre todo que podamos dudar de que verdaderamente Dios está vivo, de que Dios está con nosotros. Ahí lo que nosotros tenemos que ver primero es cuál es el propósito de lo que está sucediendo, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de una situación determinada, de algo que no a mis ojos no es comprensible. Si nosotros repasamos este pasaje que estamos viendo, Jesús estaba a 24 horas de que lo mataran. Yo pienso que el entorno no puede ser un entorno muy amigable o un entorno muy agradable. Saber que iba a morir.
Él podía estar sin ánimo y por eso recurría a la oración. Porque él antes, ante todo lo que estaba buscando era ser obediente a Dios. Y el orar también era parte de su obediencia. El orar por todos aquellos, no solamente los que estaban en ese momento, que eran 11, sino orar por los que más adelante íbamos a creer también en Él. La oración plantada en ese momento nos iba a alcanzar a todos los que después íbamos a llegar también a creer en Jesucristo. Vemos cómo el, el entorno, el entorno no era un entorno fácil, ni era un entorno agradable. Como muchas veces nosotros también hemos enfrentado situaciones difíciles, situaciones complicadas. Pero aquí el ejemplo que él nos da es, aún para cualquiera que pudiera no existir el ánimo suficiente, ¿sí? La luz de la palabra ilumina la sombra de la duda, la sombra del desánimo. La luz de Jesucristo nos motiva precisamente a encontrar respuesta a esas situaciones, a encontrar respuesta a los cuestionamientos o a las mismas implicaciones que nuestra vida está presentando. El entorno de Jesús no era un entorno agradable, pero él tenía la confianza por ser obediente a lo que su padre le había ordenado. Y nosotros tenemos que ser obedientes también con lo que Dios nos está ordenando hacer. La dirección de nuestra vida debe ser una dirección clara. Debemos nosotros conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Solamente dice que estaban 11 discípulos fieles con él, más unos pocos seguidores. Pero después estos 11 discípulos, ¿qué iba a pasar? Se iban a buscar cómo protegerse ellos, para que también no los involucraran en el juicio de Jesús. Entonces, vemos cómo independientemente, Dios tenía también un plan, Dios tenía un control de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Cuando las circunstancias indican que algo se va a colapsar, Dios tiene control de todo. Dios puede, a nosotros, a nuestros ojos, pudiéramos estar llegando al límite de una situación. Podemos estar llegando a pensar que la liga está por romperse, por reventarse, pero Dios tiene control de todo. Dios tiene un control y además de eso, no solamente el control, sino que si nosotros verdaderamente estamos conectados, reconociendo que la oración que Jesús hizo por nosotros es una oración que nos motiva y nos anima a seguir adelante, con eso nosotros podemos encontrar la respuesta a todo lo que estamos viviendo. Dice en 1 Corintios 1, 27 y 28, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Muchas veces nosotros también estamos en condiciones en que nos llegamos a sentir, bueno, que estábamos prácticamente en el piso, ¿sí? Nos sentimos a punto de estar pisoteados. Pero hay que reconocer esto también, la palabra. Jesús estuvo a horas de ser pisoteado, pero él sabía que a través de ese sacrificio iba a ser glorificado el Padre. Y no por eso él estaba tratando de desobedecer. Él tenía que ser obediente con la voluntad de su Padre, a pesar de la perspectiva sombría que estaba viviendo. En Juan 17:5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Sabemos que su humillación también no estaba completa, pero también nos habla de que Jesús ya estaba desde antes de que el mundo existiera. Jesús ya estaba presente. Vemos cómo Jesús también estaba motivado porque él sabía cuál era el futuro que le esperaba, ¿sí? Y él nos da un ejemplo en Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículo 2, donde nos dice, fijemos o puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces nosotros podemos ver que todo el proceso que vivió Jesús, todo ese proceso, es un proceso donde Él tuvo que ser obediente para cumplir con la voluntad del Padre, para glorificar a Dios. Después viene la otra parte, viene la parte de la oración donde Jesús ora precisamente por sus discípulos, pero ora también por los que después vendrían a creer en Él, los que después serían también llamados a servirle. Él oró por los 11 discípulos, pero también oró por nosotros. Vámonos a Juan capítulo 17 y en el versículo 6. Dice, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Los discípulos eran poco en números, pero eran obedientes. En este capítulo hay 7 frases donde Jesús se refiere a me diste, ¿sí? 7 que se refieren a me diste. Hay una frase que se refiere dice, a las palabras que me diste. Y otra cita también que se refiere a las obras que me diste. Entonces habla de los hombres que le dio, habla de las palabras que le dio y habla de las obras que le dio. Entonces vemos cómo Dios, al darle a Jesús unas instrucciones, Jesús fue obediente. Y así como Él recibió esas instrucciones, también Dios a nosotros nos ha dado instrucciones para ser obedientes. Lo que Dios le dio a Jesús, le dio autoridad, le dio soberanía, le dio muchas cosas. Y Dios es lo que nos da a nosotros también, nos da autoridad, nos da muchas cosas. Por eso no podemos desechar lo que Dios nos ha dado. Jesús les dio protección a sus discípulos. Judas no quiso esa protección. Judas no quiso la protección de Jesús. Y Dios lo que hace es proporcionarnos también, darnos protección. El que rechaza la palabra está rechazando la protección de Dios. Dice Juan 17:6, a los que me diste, del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Dios los usaría porque habían escuchado las enseñanzas de Jesús, pero sobre todo porque creyeron. Dice Juan 17:8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Estos hombres tuvieron la fe de creer en Él. Cuando Jesús les pregunta también, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Que le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos estaban creyendo precisamente en Jesús. Él estaba preocupado por la protección presente de ese momento, pero también por la protección futura de sus 11 discípulos después de que él ya no estuviera. Y ahí en el versículo 9 del capítulo 17 también dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo que Jesús tenía le pertenecía al Padre, incluyendo a sus discípulos. Y los discípulos habían traído gloria a Jesús, quien a cambio iba a darle gloria al Padre. Ahí en el versículo 10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Los discípulos iban a necesitar protección de Dios por el tiempo que había de venir. Y esa protección solamente Dios la podía suplir, como hoy en día también. Por eso nosotros, cuando les digo, al saber que Jesús oró por nosotros, desde entonces nos debe llenar de ánimo, porque Él con esa oración estaba estableciendo y estaba pidiéndole al Padre que también fuéramos protegidos,
que Él tuviera el cuidado de nosotros, que Él guardara de nosotros. Ujú. No que estuviéramos al garete, que estuviéramos a la deriva, sino que verdaderamente Dios iba a tener cuidado de nosotros. Los propósitos de Dios, precisamente, están ligados a que se haga la obra, a continuar la obra que Cristo dejó. Y esta obra solamente no puede ser llevada a cabo cuando el pueblo del Señor está dividido. Entonces, parte de lo que Jesús también oró al Señor es que estuvieran unidos. Cuando una familia, un matrimonio está dividido, la obra del Señor no se puede hacer. Cuando nosotros también, y eso se puede notar, ¿no? O sea, hay incluso hasta una ley ahí, divide y vencerás, ¿no? Pero en el reino de Dios, la unidad es una parte muy importante. Es una parte muy importante. Nosotros precisamente como parte de esa unidad es que convivimos y de que estamos reunidos aquí el día de hoy. Porque buscamos que a través de la palabra estar unidos en el Espíritu, unidos en esa fe, para seguir avanzando y caminando. Lo mismo sucede con matrimonio, lo mismo sucede en las familias. Cuando la familia se divide, el propósito natural de esa familia difícilmente se va a lograr. O se va a lograr, pero van a ganar unos y van a perder otros. En la unidad no se trata de que ganen unos y pierdan otros. En la unidad lo que se trata es de que todos salgan edificados, todos salgan construidos. Por eso parte de lo que Jesús oró era precisamente eso. Aparte de la protección del Señor, que se mantuviera la unidad. Por eso en Juan 17:10 dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿No? Vemos cómo esta protección de Dios para todos los que creemos en Cristo Jesús, es una protección que viene desde antes. ¿Sí? Nosotros no necesitamos estar preocupados por esa protección, porque ya fue establecida desde la oración de Jesucristo. Desde ese entonces nosotros ya estábamos destinados a ser protegidos precisamente por el Señor. Dice Juan 17:11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Aquí está hablando de la unidad, o sea, de guardarnos, protegernos, pero también de vivir en unidad. Dice, para que sean uno, así como nosotros. El 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí está hablando del caso de Judas Iscariote, viene ahí en el Salmo 41:9. Entonces, vemos cómo Jesús oró por los discípulos, precisamente para que el Padre continuara con esa protección hacia todos ellos. Sabemos que después de la muerte y resurrección de Cristo, ¿sí? Aun y cuando Él les había dejado la promesa, iba a llegar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso a veces, independientemente de todas las circunstancias, de todo lo que estemos viviendo, de repente aparece como una vocecita, una lucecita donde nos dice, ¿sabes qué? Esto no es así, esto es así. Es el Espíritu Santo en nosotros. Jesús les dejó precisamente el Espíritu Santo para que ellos pudieran continuar con la obra que Él había iniciado, la gran comisión. El ir a ser discípulos, el proclamar las buenas nuevas del Evangelio, el bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa gran comisión es lo que nosotros hoy hacemos también. Proclamar las buenas nuevas del Evangelio. Pero como les decía, esa proclamación tiene que ser más con el ejemplo que con palabras. Nuestra vida tiene que reflejar
lo que es el carácter de un verdadero hijo de Dios, lo que es el carácter cristiano. Y para eso nosotros necesitamos entender que Jesucristo es la luz, que la palabra es la que nos ilumina el camino para que nosotros podamos seguir caminando. Ujú. Sin tropezones, o a lo mejor con tropezones, pero no con caídas. Ujú. La luz de la palabra nos ayuda a nosotros a entender, a comprender cuál es el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. En el caso de Judas, vemos cómo él fue sentenciado por destrucción. Y no porque Dios hubiera predestinado su terrible elección, sino porque Dios ya sabía de antemano la elección que este hombre iba a tomar, que iba a traicionar a Jesús. Entonces vemos aquí también, podemos inferir que muchas veces lo que Dios nos dice es: lo que te he dado, no lo tires. Jesús oró por nosotros y Jesús oró al Padre para que el Padre nos protegiera, nos guardara, nos mantuviera en unidad, nos santificara. Pero también nosotros no podemos tirar lo que Dios nos ha dado. A través de Jesucristo hemos recibido una vida nueva, un nuevo nacimiento. Nosotros veníamos de una condición distinta, veníamos de una vida pues no ejemplar. Lo que Dios ha hecho ahora en nuestra vida, ese nuevo nacimiento, no lo podemos echar a perder otra vez. No lo podemos echar a perder. Hubo alguien, Cristo, que con su vida pagó para que nosotros tuviéramos este nuevo nacimiento, que tuviéramos acceso a una nueva vida, que entendiéramos y comprendiéramos cosas que antes para nosotros eran tal vez sin importancia, como es el respeto entre las personas, como es el amor, como es la obediencia, como es el consejo, como es la oración. Cosas que a lo mejor antes nos parecerían intrascendentes. Hoy a través de la palabra del Señor hemos aprendido eso. El entender que cada uno tiene una situación distinta. El poder comprender o ponerse en los zapatos del otro para saber qué es lo que está sucediendo. El animarnos con oración, el animarnos con palabras de ánimo, con palabras de motivación. Esta nueva vida nosotros no la podemos echar otra vez en saco roto. Tenemos que aprovechar lo que Cristo hizo, tenemos que aprovechar lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos seguir caminando, avanzando y cumpliendo, siendo obedientes con la gran comisión que Él nos ha mandado a hacer. Porque hay su palabra también, que el que no persevere puede perecer eternamente. Entonces tenemos que ser perseverantes, perseverantes con seguir estudiando la palabra del Señor, seguir entendiendo, seguir aplicándola en nuestras vidas, seguir recibiendo esa palabra y sobre todo ponerla por obra en lo que estamos haciendo. Vamos a orar, si quieren ponerse de pie, por favor.